Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Algunos televidentes, trabajadores, probablemente que los están viendo hasta ahora, 3:35, en la chamba, en la oficina, estarán pues alegres o probablemente terminen en marzo con una sonrisa en la cara porque, señores, vamos a hablar de las famosas utilidades. Ya está con nosotros César Puntriano, él es socio del estudio Muñiz, abogado especialista justamente de todo el ámbito laboral. Utilidades 2023. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cómo saco el cálculo de cuántas utilidades voy a recibir, Valeria? He cambiado de trabajo, ahora estoy de repente, o no sé, laboro en empresas en el norte del país que se han visto afectadas. ¿Me corresponden las utilidades o no? ¿Qué pasa si no cobro o no me pagan? Vamos a hablar inmediatamente con César Puntriano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Un gusto tenerlo por acá nuevamente, señor Puntriano. A ver, empezando por conceptos, ¿qué son las utilidades? Gracias por tu pregunta. Las utilidades vendría a ser un beneficio social que se calcula en función a la renta anual que generan las empresas. Es decir, estas empresas que generan rentas de tercera categoría están obligadas a repartir un porcentaje a sus trabajadores. Es decir, mientras mejor le vaya a una empresa, mejor utilidades o más jugosas serán las utilidades que reciban los trabajadores y viceversa. Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿quiénes reciben, señor Puntriano, doctor, estas utilidades? ¿Lo reciben todos los trabajadores que están en planilla? Ojo, estamos hablando de beneficios de personas que trabajan en el sector formal. Es correcto, Valeria, que lamentablemente son la minoría de trabajadores en el país, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de ese grupo reducido de trabajadores que, como dijiste al inicio, van a recibir un pago adicional por utilidades, diremos que de acuerdo a la ley peruana, todos los que están en planilla, sea que estén contratados de manera indeterminada, a plazo fijo o con contratos a tiempo parcial, tienen derecho a participar de las utilidades. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las trabajadoras que están embarazadas? Dicen, Valeria, yo sé que van a pagar utilidades ahora marzo, abril, pero ahorita estoy con mi licencia de maternidad, estoy en casita, de repente cuidando a mi hijo que acaba de nacer. ¿Recibo utilidades yo? Sí, claro. Recordemos que en este caso las utilidades corresponden al año 2022. Ajá. Es decir, a lo ocurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. Perfecto. Ajá. Si la señora está embarazada actualmente no hay ningún problema. Si está con descanso por maternidad no hay ningún problema, igual recibe su utilidad. ¿Qué pasa ahora, doctor, con aquellas personas que ahorita, probablemente sea esta la última semana en la empresa donde trabajan, ¿no? Han trabajado, por ejemplo, en RPP, enero, febrero, marzo, a partir de abril se van a otra empresa. El próximo año, 2023, que van a recibir las utilidades, 2024, que reciben las utilidades, 2023, ¿van a recibir parte de las utilidades de esa empresa donde habían trabajado antes? Es correcto. Si esta empresa está obligada a repartir, sí les va a tocar la utilidad en función al tiempo que han trabajado, ¿no? En tu ejemplo, enero, febrero y marzo, digamos. Ajá. Y también el próximo año recibirán las utilidades, si es que se generan, de la otra empresa desde abril hasta diciembre. Ajá. Y usted ha dicho algo muy interesante, si esta empresa está obligada, hay empresas que no están obligadas, digamos, a pagar utilidades, ¿quiénes son? Sí, aquellas que en el año han tenido en planilla hasta 20 trabajadores. Ajá. Es decir, si la empresa tiene 21 trabajadores en el año, o sea, en promedio en el año, y adicionalmente genera esta renta neta, tiene que repartir utilidades.
Si tengo menos de 20 trabajadores, por ejemplo, tengo mi taller de confección en Gamarra con aproximadamente 7, 8 personas que me apoyan a coser, no hacer, poner algunas cosas en las prendas y mandarlas a vender, ¿estoy obligada a pagar mis utilidades a esta pequeña empresa que tengo? No, porque no llegan a los 21 trabajadores. Ajá. Doctor, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que laboran formalmente en aquellas empresas que se han visto afectadas por los huaicos y las lluvias y demás en el norte de nuestro país? Y probablemente estén preocupados si es que reciben o no las utilidades ahora. Sí, a ver, ahí hay dos cuestiones a considerar, Valeria. Lo legal y lo real. Porque lo legal es que esa utilidad corresponde al año pasado. Claro. Es decir, cualquier afectación que hubiera ocurrido en este año, porque todo este problema climatológico es desde este año, no debe impactar en el monto a pagar. Pero lo real puede ser de que la empresa haya tenido pues un gran problema con un huaico, como tú comentas, y no tenga la liquidez para el pago. Claro. Entonces, en ese caso, lo recomendable es conversar con el trabajador y acordar con él una fecha de pago próxima. Ok, y todo eso tiene que estar registrado, doctor, imagino, en un correo electrónico, algún documento, o es que se puede hacer de manera expresa el empleador o la empresa y el trabajador. Lo mejor es hacer un acuerdo escrito, celebrar un acuerdo escrito. Okay. Y también el empleador ahí, la sugerencia es que le dé esa seguridad a su trabajador de que ya adquirió el derecho, que ya tiene la expectativa para recibir la utilidad, pero que el pago se va a realizar en otra oportunidad en el año, lo más cercana posible, una vez que él pueda salir de esta crisis en la que se encuentra. Ahora, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Todos los trabajadores reciben la misma tajada de la torta cuando recibimos las utilidades? ¿O es que de repente el gerente de la empresa no va a recibir lo mismo de repente que un redactor que recién está empezando? O de repente, no sé si los practicantes reciben o no parte de las utilidades. Digamos, la tajada de la torta va variando de acuerdo a qué, doctor. Me gusta tu ejemplo. Vamos a asumir que la utilidad a repartir es una torta. Entonces, esa torta se divide en dos partes. La mitad de la torta se reparte en función a los días trabajados en el año. Es decir, quien ha trabajado más días en el año gana más utilidad o recibe un mayor pedazo de esa mitad de la torta. Okay. Y la otra mitad de la torta se reparte en función a las remuneraciones percibidas en el año. Ajá. Es decir, quien gana más ingresos va a recibir un mejor pedazo de esa mitad de la torta. Claro. Por eso en tu ejemplo, un gerente que ha trabajado regularmente en el año va a recibir más utilidades. Perfecto. Ahora, entonces, este cálculo de la utilidad, profesor, se hace en base al último sueldo que tengo, porque probablemente a mí me hayan subido el sueldo. Y mi pregunta es, doctor, en este caso, ¿las utilidades se dan en base al sueldo actual que tengo, al que tenía el año pasado? Porque las utilidades se dan no por el año trabajado, el año, digamos, claro, el 2022. ¿Cómo se calcula ahí? Ahí estamos hablando de la mitad de la torta que se calcula en función a los ingresos percibidos en el año. Entonces lo que te dice la ley es que hay que sumar todas las remuneraciones percibidas en el año y aquellos ingresos que para la ley califican como remuneración. Por ejemplo, las gratificaciones, los bonos, el pago por trabajo en horas extras. Todo se suma, Valeria. Así el trabajador imagínate que ahorita en enero le hayan subido el sueldo a 5,000 soles. Ajá. Pero durante todo el 2022 ganó 4,000 soles. Entonces lo que se va a hacer es sumarse 14 veces 4,000 soles. Porque es un sueldo al mes más 2 gratificaciones. Ajá. Entonces, ese monto va a servir para compararse con otro trabajador. Y quien haya ganado más ingresos recibe más tajada de la torta.
Ahora otra consulta. Las utilidades, ¿cuántas veces al año las recibimos, doctor? Legalmente una sola vez. La ley laboral dice que una vez fijado el plazo por la SUNAT para que las empresas presenten su declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría, el empleador tiene 30 días calendario para repartir la utilidad. Es una sola vez. Sin embargo, algunas compañías suelen dar adelantos, pagos a cuenta, o que están, digamos, repartidos en el salario. Es totalmente voluntario. Okay. ¿Perdón? Están repartidos, digamos, en el ingreso mensual o en el sueldo mensual que recibe. También uno, ¿no? ¿O no? No, usualmente se da 2 veces al año, 1 vez al año, 3 veces al año, pero son adelantos. Pero eso es totalmente voluntario, Valeria. La utilidad no forma parte del sueldo mensual, es un beneficio adicional. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa le dice al trabajador, lo lamento, no vamos a pagar utilidades porque nos ha ido muy mal el 2022, las rentas pues no han sido tan buenas? ¿Cómo el trabajador certifica que la empresa no le está mintiendo? Eso es una muy buena pregunta. Normalmente lo que ocurre en esos casos es que quienes tienen esa información de primera mano son los propios trabajadores que laboran en las áreas contables, financieras. Así que es normal, imagínate, yo trabajo en el área contable y me encargo de hacer la declaración de impuestos de la empresa. Veo que hay renta y me dicen que no hay utilidad legal, ahí hay un problema, ¿no? Yo lo que le voy a hacer es avisarle al compañero de trabajo, o si hay un sindicato, avisarle al sindicato también. ¿Ya hay una sanción en ese caso, doctor? Si es que la empresa se niega a pagar las utilidades. Sí. La falta de pago de la participación en las utilidades es considerada una infracción laboral grave, la cual es sancionable con una multa por SUNAFIL. Por ejemplo, el monto máximo, si fueran más de 1,000 trabajadores, estamos hablando alrededor de los 129,000 soles de multa. Ok, que es la máxima, imagino. Sí, es la máxima, correcto. Es proporcional en función al número de trabajadores afectados. Clarísimo. Doctor, le agradezco mucho y de hecho lo comprometo a que venga la próxima vez ya presencial para poder conversar de otro tema en el sector laboral. César Pontriano, socio del estudio Muñiz, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más.